La fiesta de Pascua era una de las tres fiestas de peregrinación que los judíos estaban obligados a observar, según la ley de Moisés. Tenían que ir al templo de Jerusalén, a Jerusalén, en ocasión, en este caso, de la Pascua, para recordar la salida del Egipto, de la esclavitud, de aquella tierra de opresión, y llegar, cuando se llegó, a la tierra prometida, como un pueblo libre. Era una fiesta muy importante, empezaba, digamos, las celebraciones del año con esta fiesta, pero Juan, que coloca este episodio de la fiesta de Pascua casi al inicio de la actividad de Jesús, lo recuerda como la Pascua de los judíos. En el Antiguo Testamento la Pascua es la Pascua del Señor, es decir, ha sido Dios el que ha liberado al pueblo de la esclavitud, haciéndolo pasar de una situación de muerte a una situación ya de dignidad y de vida. En cambio, ahora se especifica que esta Pascua es de los judíos. Es algo curioso porque no había forma de confundir esta fiesta con la de los otros pueblos. Pero Juan intenta hacernos comprender con esta especificación que la Pascua ha perdido su carácter de fiesta que celebraba la libertad, la liberación del Egipto, y diciendo que es la Pascua de los judíos son los representantes de la institución religiosa, son los jefes del pueblo, nos está insinuando, nos está contando que esta Pascua es una Pascua del régimen, de los jefes religiosos, que ya no se celebra aquella liberación, sino que se celebra el poder que esta casta sacerdotal con el sumo sacerdote y con todos los que representaban aquella institución, pues ese poder que tienen, que ejercitan por encima del pueblo y, digamos, en detrimento del mismo pueblo. Jesús también sube a Jerusalén y cuando entra en el templo no encuentra un ambiente de oración, un ambiente que celebrase realmente aquella liberación, de agradecimiento a Dios por aquella libertad que había recibido, sino todo lo contrario. Jesús encuentra en el templo vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y también encuentra a los que cambiaban monedas, los que estaban instalados en el templo con sus mesas para esta actividad de cambio, porque nada de impuro podía entrar en el templo. Las monedas que venían de los países extranjeros del imperio no podían acceder al templo de Jerusalén, por lo cual si un judío llegando a Jerusalén tenía que hacer una ofrenda, una limosna o tenía que pagar algo, tenía que hacerlo con la moneda oficial del templo. Por eso los que cambiaban las monedas, los agentes de cambio, también estaban instalados allí. Jesús encuentra un grande comercio, un grande negocio en lo que era aquel centro, que era el lugar donde se decía y se creía que Dios tuviera su residencia, su morada. Nada de espiritual, sino todo lo contrario, un ambiente donde el que domina es el Dios dinero, es el Dios del interés. Por eso Jesús, de una manera profética, pero sobre todo recordando una misión del Mesías, dice el evangelista que hizo un azote de cuerdas y empezó a echar del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes y a los cambistas. Este hecho de hacer un azote de cuerdas recuerda una actitud del Mesías, según la tradición judía, que cuando se hubiera manifestado, pues con este azote habría, digamos, castigado a los pecadores. Ahora no se trata de pecadores, se trata de gente que va al culto, de gente que está instalada en el mismo centro del culto oficial de Jerusalén. Y tampoco se dice que Jesús haya golpeado o azotado a nadie con este azote de cuerdas. El evangelista nos recuerda que Jesús se presenta como realmente ese Mesías esperado, pero que no viene para castigar o no viene para reformar o para purificar las instituciones del pueblo, sino que su presencia significa cambiar de manera radical todo aquello que había sido construido, pero que había sido incapaz de permitir a los hombres, también a los miembros del pueblo, de poder tener esa comunión con el Padre, de poder tener una experiencia profunda de Dios y de poder de esa manera crecer pues hacia la plenitud de vida. Jesús expulsa todo del templo, vuelca las mesas con las monedas de los que estaban cambiando y sobre todo se dirige a los que vendían las palomas. Quitad eso de ahí, no convirtáis la casa de mi padre en una casa de negocios. Jesús lo declara, el templo se ha convertido en un lugar de negocios, pero Jesús se dirige a los que vendían las palomas. ¿Por qué este aspecto? ¿Por qué este acento puesto sobre aquel tipo de personas? Porque las palomas eran los animales que se usaban para los sacrificios de expiación de los pecados y sobre todo los que
venían también ofrecidos estos animales por los pobres. Jesús está diciendo que para obtener el perdón de Dios, y sobre todo que la gente pobre no tiene que despojarse de sus bienes para darlos a Dios, que Dios su amor lo concede de manera gratuita, que no hay que comprar ese amor ofreciendo algo en cambio, como enseñaba la institución religiosa de aquel templo y de aquel tiempo. Jesús también expulsando las ovejas de aquel recinto, está ya anticipando la página del buen pastor, de ese éxodo, de esa liberación que Jesús como pastor llevará adelante, pues liberando la gente de toda una institución que le impedía poder desarrollar su vida y de poder crecer en esa humanidad que le permitiera de vivir su vida de una manera auténtica, de una manera profunda. Jesús ha hecho algo muy grande, muy fuerte, escandaloso. Imaginemos que Jerusalén en ocasión de la Pascua estaba llena de peregrinos, de turistas, de gente que visitaba la ciudad en aquel acontecimiento. Jesús ha hecho un gesto, pues digamos que suena a escándalo, haber tocado, digamos, haber tocado el centro neurálgico de la misma institución religiosa como era el templo, con todo el negocio que alrededor de ese templo pues se creaba. Por eso intervienen los jefes religiosos, los dirigentes judíos, diciéndole qué señal nos presentas para hacer estas cosas. Ellos son los dueños del templo y no permiten que Jesús pueda atacar esa institución denunciando la corrupción que allí dentro pues se tenía. Jesús responde diciendo, suprimid este santuario y en 3 días lo levantaré. Repusieron los dirigentes, 46 años ha costado construir este santuario y tú vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Jesús está diciendo algo muy importante. Se han acabado la época de los templos, se han acabado la época de los cultos que están relacionados con el dinero o con el negocio o con todo aquello que significa para el ser humano despojarse de sus cosas para tenerlas que ofrecer a Dios. Jesús habla ahora del santuario de su cuerpo, de su persona, anticipando lo que será también su muerte, porque habla de destruir ese santuario y que Él lo va a reedificar en 3 días. Jesús sabe que con este gesto, con esta acción que ha tenido en el templo de Jerusalén, ya se ha jugado el tipo, sabe que va a acabar mal con estos dirigentes judíos, pero Él está convencido, Él está seguro que esa actitud y esa manera de intervenir a favor del bien de los hombres, dando a conocer lo que es el proyecto del Padre, eso no solo no le puede quitar la vida, sino que al contrario, le va a permitir manifestar esa vida de una manera mucho más grande, superando la misma muerte. Pero Jesús lo que declara en este episodio y en este pasaje es que Dios no reconoce algún templo donde tener su morada que no sea la misma persona humana. Esta es la grande novedad de Jesús. Por eso, desde el momento que el ser humano pues se convierte en la morada de Dios, donde Dios encuentra su residencia, donde Él se siente acogido, pues ya no hay necesidad de todos estos cultos, no hay necesidad de todas estas ofrendas, de todos estos, digamos, actitudes de despojarse, de ofrecer, de quererse congratular o atraer la benevolencia del Padre, ofreciéndole cosas, bienes materiales, sino que ahora la experiencia será directa, será profunda, y la única cosa, como dirá Jesús, que se necesita para tener esta experiencia es abrirse al amor del Padre, acoger este amor y quererlo comunicar a los demás. Este es el único culto, como luego se escuchará en el episodio de la Samaritana, que el Padre acepta, que se acoja a su amor y que ese amor se prolongue. La gente no ha entendido esto porque Jesús acaba el episodio diciendo el evangelista Juan, que él no se fiaba de la gente, aunque la gente se haya quedado muy sorprendida, muchos prestaron adhesión a Jesús, porque la gente lo interpreta como si Jesús fuera simplemente un reformador, uno que viene, pues sí, a limpiar un poco las instituciones, a dar un poco de lustre, pero a nada más de particular. Así como los discípulos tampoco habían entendido el gesto de Jesús, lo habían interpretado con la mentalidad, digamos, de la tradición religiosa, que era el celo de Jesús para reformar las instituciones. Solamente con la resurrección, dirá Juan el Evangelista, que los discípulos comprendieron entonces esta señal que Jesús ha realizado, que se trataba de acabar con una institución que era incapaz de dar vida al hombre y proponer algo completamente nuevo, es decir, una relación directa con Dios, que el ser humano sea su morada, que Dios pueda tener acogida, pueda tener esta vida en la misma persona humana como Jesús con su persona nos has enseñado. Jesús entonces viene a abrir una época nueva, una época sin templos,
donde las personas puedan tener este acceso directo al Padre y el Padre, sintiéndose acogido en cada una de ellas, pueda también de esta manera comunicar su amor a todas las criaturas.